En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía, en la cual nos unimos a la oración con toda la Iglesia Universal, renovando nuestro amor para con el Señor, celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Juana de Dios Dávila de Ramírez, a sus 30 años de partida a la eternidad, Carmen Luisa Rodríguez de Durán, Laura Elena Alvarado, John Wilber Bustos, Ángel Ricardo Sánchez, y por todas las benditas ánimas del purgatorio, a intención de sus devotos. También oramos al Señor por cada una de las intenciones de quienes se unen a nosotros a la Eucaristía, a través de las emisoras 937 FM Contacto, Buenísima 98.5, Florida 106.1 e Impacto 105.3 en la zona norte. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo,
Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste que Jesucristo es tu Hijo amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él, concede a tus hijos la de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la prisión y de las mazmorras a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí, para mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Escuchamos nosotros, queridos hermanos, en el Evangelio esta voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. El evento del bautismo del Señor es uno de estos eventos que marcan en el Evangelio, tanto así que los tres sinópticos nos narran este hecho del bautismo del Señor, y algunos de los evangelios, cada uno dejando su impronta personal, su huella propia, narrando el estilo propio de cada uno de ellos. San Lucas nos da detalles un poco más sencillos, más detallados, no excede en tantos detalles en el anuncio del bautismo del Señor. Simplemente nos recuerda que Juan Bautista estaba allí bautizando. Los discípulos, la gente tenía duda de quién era Juan Bautista. Quizá pensaban que él era el Mesías. Por eso la explicación de Juan: cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de las sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y luego aparece que de entre la gente, dice el Evangelio de San Lucas, sucedió que de entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Aquí nosotros nos preguntaríamos, queridos hermanos, si era necesario que Jesús tendría que bautizarse, si Él es Dios. Pues en realidad, queridos hermanos, Jesús, siendo Dios, tomando su naturaleza humana, hace todo concretamente, humanamente, para darnos a nosotros no solo el testimonio, sino coherencia en nuestra vida, en nuestra identificación con Él. Porque el hecho de que Él haya sido bautizado, pues santifica las aguas con las cuales nosotros seremos también engendrados para la vida cristiana, engendrados para la eternidad, engendrados en esa configuración a Cristo. Y por eso, queridos hermanos, los efectos propios del bautismo que hacen cada uno de nosotros, el hecho de que seamos bautizados con agua, el agua que da vida, el agua que es lo más accesible a todos. Sabemos que sin el agua prácticamente no podemos vivir, tenemos que estar siempre hidratados. Además, que es uno de los elementos que se pueden conseguir más rápido, y por eso el Señor, esos deseos de salvación, quiso dejarnos el signo en el cual nosotros iniciásemos la vida cristiana, con el signo visible como lo es el agua con la cual nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, en ese encuentro en el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo, queridos hermanos, nos lleva a nosotros primero a ese elemento, a ese efecto de ser hijos de Dios en Cristo. Por eso en Él nosotros podemos decir a Dios Padre, y somos allí, queridos hermanos, nosotros los hijos de Dios. Por eso también estas palabras se repiten nuevamente en cada bautizo, en cada uno de nosotros. Tú eres mi Hijo el predilecto, en ti me complazco. En cada bautizo se resuena y se escucha esta nueva voz del Señor, cuando en este momento, al ser bautizados: tú eres mi Hijo predilecto, en ti me complazco. Ya corresponde a nosotros pues también seguir complaciendo a Dios en la vida cristiana, en el testimonio que tenemos que dar nosotros en cuanto a bautizados.
Pero además, queridos hermanos, en el bautismo nosotros iniciamos a pertenecer a la familia de Dios, es decir, iniciamos a ser miembros vivos de la Iglesia, miembros en el cual nosotros iniciamos, nos configuramos en esa ser en la Iglesia hijos de Dios y por lo tanto todos hermanos. Nosotros pues iniciamos a ser parte de la Iglesia a través de un sacramento que nos abre la puerta para la Iglesia, para contemplar los misterios de Dios en la Iglesia, y allí por lo tanto nosotros somos hijos de Dios en la familia de la Iglesia. El bautismo que nos hace a nosotros ser partes activas de la Iglesia. Y en el bautismo también, queridos hermanos, pues nosotros vamos encontrándonos con el Señor, especialmente recibimos ese don del Espíritu Santo. Escuchábamos en el Evangelio que mientras se oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y también, pues esto quiere decir, queridos hermanos, que el Espíritu Santo le recibimos concretamente nosotros en el sacramento del bautismo. Allí inicia a morar en nosotros y que esperará de nosotros sí que podamos tener nuestro corazón en nuestro crecimiento cada vez más adecuado para defender esa presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y por eso el bautismo también tiene otros efectos, como escuchábamos en estas líneas del Evangelio de San Lucas. Y del cielo llegó una voz que decía, por lo tanto, dice, mientras se oraba se abrió el cielo, es decir, aparecen dos veces la palabra cielo, en un momento la oración que abre el cielo y del cielo que llega la voz que decía, tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco, la presencia de la Santísima Trinidad. Pero la oración, y una vez bautizados, la oración y en el bautismo se nos abre el cielo, es decir, la necesidad del sacramento del bautismo para la salvación. Por eso el sacramento del bautismo tan fundamental, porque nos hace entrar a la Iglesia, pero también nos abre la puerta del cielo. Por eso, queridos hermanos, la necesidad del bautismo para el cielo, para la eternidad. Si nosotros anhelamos el cielo, necesitamos pasar por vía ordinaria, por el sacramento del bautismo que nos abre el cielo, como aparece en el Evangelio. Y por lo tanto nos llama a nosotros a la salvación. El hecho de que se abra el cielo en el sacramento del bautismo, pues también requiere, queridos hermanos, que nosotros mantengamos la pureza de corazón, nuestra vida, y por eso el sacramento del bautismo también tiene esa dimensión de habitar el Espíritu Santo y de perdonar los pecados. Perdona los pecados. Por eso el pecado original en nosotros ha sido, la culpa del pecado original ha sido perdonada, sanada completamente en los méritos del bautismo, con los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bautismo que indica sumergir, nos sumerge en la vida cristiana, en la pasión, muerte, resurrección, y nos concede a nosotros esa gracia de la limpieza de corazón. Por eso cuando un adulto se va a bautizar, después un adulto, no solo porque en la Iglesia una persona que ya ha cumplido los 7 años y por lo tanto según el derecho de la Iglesia ya tiene uso de razón, pues tiene que hacer todo el proceso de catequesis, catecumenado se llama así, catecumenado, para iniciar su vida cristiana, y por lo tanto como ya tiene uso de razón, pues es necesario que haga este proceso para recibir el sacramento del bautismo, porque pues lógicamente no puede recibir antes del bautismo los demás sacramentos. Una persona que recibe la Eucaristía sin estar bautizada, pues lógicamente está recibiendo allí inválidamente la Eucaristía. En él los frutos del sacramento de la Eucaristía pues no están presentes en la persona. E igualmente no puede recibir el sacramento de la penitencia. ¿Cómo va a poder confesarse y recibir la absolución de sus pecados si antes no ha sido bautizado? Por eso el sacramento del bautismo pues también perdona los pecados, porque es el primer sacramento, el que nos abre la puerta también, no solo a la vida de la Iglesia, sino abre la puerta a todo lo que es la vida sacramental en nosotros, el sacramento de la o para la iniciación cristiana, el bautismo, que luego va a terminar su plenitud
de madurez cristiana con el sacramento de la confirmación y de la Eucaristía. Así pues, lo que es el sacramento del bautismo. Y esto, queridos hermanos, pues también estar muy atentos. Estos días recibía una persona que decía: padre, necesito bautizar a mi hijo de 10 años, porque pues bueno, ya es necesario que él se bautice de 10 años. Pues bueno, es que de 10 años ya usted no tiene que decir yo quiero que él bautice, sino él, la persona, es el niño ya con 10 años, que ya está entrando en adolescente, el que tiene que recibir la formación para ser bautizado. Usted había tenido tiempo desde los primeros días de nacido hasta los 7 años para decidir en su vida cristiana. Ya después de los 7 años, como tiene uso de razón, necesita una formación adecuada. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Eso es ahora que está, no, esto siempre ha estado así en la iglesia. Pues bueno, vamos a buscar de repente otro padre para ver qué hacemos, y uno se entera de repente que pues fue bautizado de repente así sin ninguna formación. Pues eso nos sucede a nosotros, queridos hermanos, cuando no comprendemos el sentido propio del sacramento del bautismo. Es más, el bautismo necesario para los niños. Por eso, de todos estos efectos, queridos hermanos, que hemos escuchado, ¿qué madre se va a oponer a que su hijo reciba todas estas maravillas que hemos escuchado? ¿Qué madre se quiere oponer para que su hijo reciba el bautismo, reciba el Espíritu Santo, sea miembro activo de la iglesia, reciba los dones del cielo? ¿Qué madre no va a querer que a su hijo se le abran los tesoros del cielo, la plenitud de gracias en el sacramento del bautismo? Y por eso dice la norma sobre el bautismo, sobre el tiempo de bautizado, que los niños tienen que ser bautizados en las primeras semanas. En las primeras semanas, dice la normativa universal de la Iglesia, sean bautizados los niños en las primeras semanas. Y yo pregunto lo siguiente: 8 días de nacido el niño, ¿estamos en esas primeras semanas? Pues sí, estamos en las primeras semanas. La segunda semana de haber nacido un niño, ¿estamos aún en las primeras semanas? Pues yo creo que sí, podría estar en las primeras semanas. La tercera semana de haber nacido un niño para ser bautizado, ¿estaría también en esas primeras semanas? Pues ya como que vamos cambiando, porque tercera semana ya no sería primeras semanas, sino ya más bien somos como casi las últimas, casi la última semana de mes, pero digamos que podemos pasar las primeras semanas de haber nacido. Cuarta semana, pues bueno, ahí ya estamos ya en la última semana de mes, ¿no? Vamos a ver, quizás ya, pero bueno, dejarle, ¿no? Pasó ya un mes, primer mes de bautizo, y allí, pues no, porque ya no entra el de las primeras semanas. Y allí son el primer mes, segundo mes. Nosotros, queridos hermanos, dejamos privados a nuestros hijos, a nuestros niños, de las gracias espirituales, y solo por cosas de vanidad, solamente porque queremos mandar y remandar de que nuestros niños se reciban el sacramento que les abre el cielo, que reciben el Espíritu Santo, y pasan un mes, pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses, y no, pasan 5 meses, y no, pues el cuidado espiritual que ya tienen nuestros niños apenas nacen. Valdría la pena preguntar si pasan 4, 5, 6, 1 año, y usted como mamá, papá, no le lleva al niño al médico, no ven que necesita, que tiene que alimentarse, recibir un tipo de vacunas específico para ser protegido de algunos virus y crear en él ser inmune a ciertos virus, a ciertas bacterias. Pero el sacramento del bautismo, que crea en el niño esa inmunidad contra el pecado, que crea en el niño esa protección del Espíritu Santo, entonces allí sí lo vamos dejando y no le bautizamos. Una de las excusas que nosotros tenemos, por ejemplo, padre, es que no lo quiero bautizar porque el padrino está en otro país, y entonces el padrino, pues bueno, le dieron el permiso para estar allá, pero no puede venir a Venezuela, y cuando él venga, pues recibe el sacramento del bautismo. O sea que usted
quiere, querido hermano, que su hijo, su hija sea bautizada, esperemos a él. Si no llega a venir, pues bueno, no se bautiza el niño. Colocamos la dependencia de las eficacias del sacramento, de la eternidad del sacramento que nos lleva al cielo, simplemente a una decisión para ver si viene o no viene el padrino. Es decir, perdemos nosotros el sentido propio del bautismo, de lo que significa para nosotros este sacramento en el cual el cielo se abre para nuestra vida. Y así pues sacamos excusas. Considero que también los padrinos pues tienen esa responsabilidad concreta. Cuando se busca un padrino, en realidad lo que se busca es un catequista para su hijo, uno que quiera quizás, o con su testimonio de vida, pues lleve a este niño a la formación cristiana, o al menos le impulse a su formación cristiana. Entonces aquí pues también ser muy sensibles. Usted, como si una vez le llaman de padrino y usted no lleva una vida cristiana coherente, no lleva una vida cristiana coherente para su hijo, pues para quien va a ser su ahijado, pues simplemente diga no, yo por ahora no puedo, no se ponga luego a dar muchas explicaciones, pero usted también tiene ese derecho, ese deber a decir yo por ahora no puedo. Entonces a veces inician esa sensibilidad, ay, pero es que si lo escogió como padrino, pero es que él quiere, porque tiene esta relación con papá y mamá, porque es cercano tal cosa, porque viene tal tiempo, es el que me trae este regalo por Navidad, y nosotros perdemos luego el sentido de vista de lo que indica ese acompañar en la vida cristiana. Entonces así nos encontramos con esta situación, padrinos, pues que en realidad llegan allí y inicia el sacramento del bautismo y se inicia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el padrino no sabe hacerse la señal de la cruz, porque usted se ha escogido a un padrino simplemente por amistad, porque es bueno, porque es el que va a los fines de semana a compartir con usted por allá una cervecita y a compartir, pero no tiene ni siquiera sentido de lo que significa llevar una vida cristiana. Entonces, pues queridos hermanos, la responsabilidad que se tiene de nosotros, asumir desde muy niños, con nuestras familias, la seriedad de la vida cristiana, el compromiso que indica la vida cristiana. Pues nosotros, queridos hermanos, celebrar el bautismo del Señor nos lleva a nosotros a comprometernos también para que estos efectos del sacramento del bautismo los podamos llevar nosotros en nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestro ser hijos de Dios en el sacramento del bautismo, cuando iniciamos allí la vida cristiana? Es más, hay gente, por ejemplo, entre nosotros que no sabe ni siquiera si la fecha de bautismo, no saben, por ejemplo, cuándo ha sido bautizada, cuando tendría que ser una de las fechas más importantes para nosotros, porque así como nosotros celebramos el nacimiento, le recordamos año tras año el don de la vida, gracias Señor por el don de la vida, y cantamos el feliz cumpleaños y demás, pues ciertamente en el sacramento del bautismo nosotros iniciamos allí nuestra vida cristiana, nacemos para Dios y nos damos cuenta que no sabemos ni siquiera la fecha del bautismo, pero es que hay gente que ni siquiera sabe si está bautizada o no, porque después llegan a 40 años, 35 años, 40 años y quieren casarse y les piden la fe de bautismo y entonces se dan cuenta, mamá, no, pero es que yo creo que lo bauticé allí, yo creo que lo bauticé allá, yo creo que quizás el padre vino, no recuerdo bien, y empiezan las dudas y a busque allí, a peregrinar para allá o para acá. Nosotros, cada uno de nosotros debería tener, por ejemplo, como certeza, como recuerdo quizás bello, mientras que nos podemos atener tantos cuadros o tantas realidades, el certificado de nuestro bautismo, lo que llamamos la fe de bautismo, ir a buscar nuestra fe de bautismo para saber quiénes aparecen allí como padrinos, como ministros, y a nosotros saber si nosotros verdaderamente tenemos allí pues ese acto en el cual nosotros, gracias a Dios, a la sabiduría de la Iglesia, pues hay un registro en cada parroquia donde deben estar todas las personas que han sido bautizadas allí en la Iglesia. Esto pues crea también una seguridad jurídica en la Iglesia, pero sobre todo para dar fe de que hemos sido bautizados. Y entonces a veces pues van, aquí no sucede mucho, pero entonces van para otros lugares, van para otros países, y entonces allí sí los ponen a correr a buscar la fe de bautismo, porque se necesita
como documento que da fe para ser padrino luego de una persona se necesita que esté bautizado. ¿Qué me da certeza a mí de que usted está bautizado? Pues un documento oficial de la Iglesia que dice que es usted bautizado, un certificado de bautismo. Igualmente se va a casar, pues que si se casa diciendo que es católico y no está bautizado, pues ese sacramento es nulo, matrimonio nulo, porque usted no estaba bautizado, al menos que se haya casado por disparidad de culto, pero este es otro sacramento que sería matrimonio, pero no sacramento. ¿Por qué? Porque lo que hace que el matrimonio sea sacramento es el bautismo de los cónyuges que allí van a contraer matrimonio. Y entonces va a casar, empiezan a buscar y no encuentran la fe de bautismo. Corre para acá, corre para allá, porque no tenemos nosotros la certeza de estas cosas mínimas que nosotros dejamos pasar desapercibidas. Por eso, queridos hermanos, pues también nosotros valernos de este día de que celebramos la solemnidad de la fiesta del bautismo del Señor, pues para darle gracias a Dios que hemos sido bautizados para poder seguir viviendo nuestra vida cristiana auténtica con los efectos propios del sacramento del bautismo, y que podamos nosotros también pues llevar este camino de santidad en modo particular hacia el cielo, y que se escuche cada vez más esa voz en el cielo cuando el Señor nos ve a nosotros: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi predilecto, en quien tengo mis complacencias. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, a Dios Padre, rico en misericordia, que perdona y justifica a quien se dirige a Él, elevemos nuestra oración y digamos: renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Renueva en nosotros, Padre, la gracia. Por la Iglesia, que tome una firme posición contra el pecado y acoja con bondad a los pecadores que vuelven al Padre, perseverando en el camino de conversión y purificación tras su Maestro. Oremos. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Por el Papa y todos los que están comprometidos en la nueva evangelización, que a través del ministerio de la predicación anuncien a todo hombre el inmenso don del bautismo, mediante el cual podemos ser renovados interiormente a imagen del Hijo, en quien el Padre ha puesto su complacencia. Oremos. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Por todos los catecúmenos, que en ellos crezca la conciencia de que el don del santo bautismo los asimilará a la vida misma de Jesús, y experimenten la gratitud y la responsabilidad de llegar a ser auténticos hijos de Dios. Oremos. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Por las personas que aún no han descubierto la presencia y la acción del Espíritu Santo en su vida y llevan a cuestas el peso de la existencia, cada día más gravoso, que puedan abrirse al Consolador para que su vida, enriquecida con los dones y carismas del Espíritu, sea alegre, suave y libre. Oremos. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Dios Padre misericordioso, que en el acontecimiento del bautismo en el Jordán nos ha revelado la identidad de tu Hijo Jesucristo, haz que escuchemos con corazón dócil su palabra. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren la guerra. Te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar la manifestación de tu Hijo amado, para que la ofrenda de tus fieles se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque acompañaste con maravillosos prodigios el nuevo bautismo en el Jordán, para que por la voz venida del cielo creyéramos que tu palabra habita entre los hombres, y por el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma, reconociésemos a Cristo tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar la salvación a los pobres. Por eso con los ángeles te celebran con júbilo eterno, y nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios, llenos el cielo y el universo de todo él. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Lisandro Alirio, su auxiliar Juan Alberto, Mario del Valle, obispo emérito, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad,
ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Te doy gracias, Señor Santo Padre Todopoderoso, Dios eterno, porque a mí, pecador e indigno siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino por pura concesión de tu misericordia, te has dignado alimentarme con el precioso cuerpo y sangre de tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo. Suplícate que esta sagrada comunión no me sea ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón. Sea armadura de mi fe, escudo de mi voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos, y aumento de caridad, paciencia y verdadera humildad, y de todas las virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos mis enemigos, visible e invisibles, perpetua unión contigo, único y verdadero Dios, y sello de mi muerte dichosa. Ruéguete que tengas por bien llevar a este pecador a aquel convite inefable, donde tú con tu Hijo y el Espíritu Santo eres para tus santos luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable, dicha consumada y felicidad perfecta. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con este don sagrado, imploramos, Señor, tu clemencia, para que escuchando con fe a tu unigénito, nos llamemos y seamos realmente hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Saludamos en agradecimiento desde la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto a las emisoras 937 FM Contacto, Buenísima 98.5, Florida 106.1, Impacto 105.3 en la zona norte. El agradecimiento por transmitir la Santa Eucaristía desde la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto. Que todos nosotros, apreciados hermanos, podamos mantenernos fieles al Señor, seguir viviendo en nosotros las virtudes, el amor, el don que Dios nos ha dado en el sacramento del bautismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la adversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oración a la Santísima Virgen María,
María, Virgen y Madre Santísima, he recibido de tu Hijo amadísimo que concebiste en tus inmaculadas entrañas. Alimentaste con tu pecho y entrechaste amorosamente entre tus brazos al mismo que te alegraba contemplar y te llenaba de gozo. Con amor y humildad te lo presento y te lo ofrezco, para que lo abraces, lo ames con tu corazón y lo ofrezcas a la Santísima Trinidad en culto supremo de adoración. Por tu amor y por tu gloria y por mis necesidades y por las de todo el mundo, te ruego, piadosísima Madre, que me alcances el perdón de mis pecados y gracia abundante para servirte de hoy en adelante con amor, con mayor fidelidad. Y por último, la gracia de la perseverancia final para que pueda alabarte contigo por los siglos de los siglos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.